¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos? Es una alegría veros aquí de nuevo en un directo que vamos a tener hoy muy interesante con una muy buena amiga, María Calvo del Brío, a quien voy a invitar. Así que nada, vamos a poner en marcha esta conversación en un momento. Vamos a ver. Bueno, espero que estéis muy bien. Me hace mucha ilusión teneros por aquí. Y vamos a invitar a María. Vamos a invitarla. Vamos a hablar de un libro muy interesante, que es este libro, Comunicación no verbal para humanos curiosos. Espero que os guste y que os llegue. Y mientras estamos esperando a María, también voy a invitar a Elena como moderadora de la Escuela Humanista. Aquí la tengo. Perfecto. Bueno, a ver si María se puede conectar. Y tenemos una hora para explorar algo maravilloso, que es el lenguaje no verbal, desde una perspectiva muy profunda, muy rica, que ha hecho María Calvo del Brío, y que nos va a sorprender en algunas de las cuestiones que nos va a compartir y que os invito a que la escuchéis. Sabéis que siempre esto queda grabado y lo podéis disfrutar cuando queráis. A ver, aceptar. Aquí tengo a María ya. Hola María, supongo que entrarás en breve. Dice que María no puede unirse. Qué cosa más rara. Bueno, te vuelvo a invitar otra vez. Te vuelvo a invitar, querida María. Invitar. Te he mandado una invitación. Y nada, vamos a ver los misterios. ¿Qué tal? Hola, ¿Estás, muy María? buenas. Pues muy feliz. Aquí estoy feliz de unirme a este maravilloso directo y con esta comunidad. Qué Así bien. que feliz, feliz. Gracias. Y contigo, Alex, claro. Gracias a ti, María. Para mí es un placer y una gran alegría tenerte hoy aquí con nosotros y poder hablar, lo que por cierto me ha encantado, comunicación no verbal para humanos curiosos. Yo diría para humanos curiosos y también para los que no lo son. Luego nos hablarás del porqué de este título y nos darás alguna pista, si te parece, María. Claro que Pero sí. te voy a presentar antes de comenzar para las amigas y amigos que nos están siguiendo, que quizás no, de momento no han tenido la oportunidad de conocerte, y voy a leer los datos que tengo de tu currículum y para no dejarme nada. Bueno, María es escritora, es formadora y es coach especialista en habilidades de comunicación. Además de ser especialista también en presentación de proyectos, creatividad y gestión de emociones. Tiene más de 20 años de experiencia en formación y consultoría para empresas muy importantes, tanto de España como del extranjero, y es mentora y emprendedora, mentora de emprendedores y de startups en escuelas de negocio y universidades como ESIC, Universidad de Nebrija, EOI, etcétera, donde brinda entrenamiento para, me atrevo a decir, enamorar a los inversores y obtener financiación en foros de inversión. Desde el año 2017 es colaboradora de servidor en proyectos de comunicación, acompañamiento organizativo, consultoría, y actualmente es tutora de la Escuela Humanista en el programa de Liderazgo Integral, una magnífica tutora. En el año 2021 este libro del que hoy vamos a hablar, además de ser conferenciante y speaker en diferentes jornadas como Expo Management, TED o el Día de la Persona Emprendedora. Bueno, María, vamos al grano. Y la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿por qué la comunicación no verbal nos conecta con el planeta? Tú dices que la comunicación no verbal nos conecta con el planeta. Cuéntame. Es verdad. Creo que es así, sin duda, porque hay una parte muy importante de nuestra comunicación no verbal de la que podemos aprender observando el comportamiento animal. Esto nos permite echar una mirada, ¿verdad? Volver la mirada a nuestra naturaleza original. Creo que ver todas esas similitudes con los animales nos
bueno, a mí me despierta mucha ternura y una conexión impresionante cuando vemos pues eso, a los primates, desde las conductas de cuidado de las crías, ¿verdad? Hasta cómo, por ejemplo, se reconcilian después de una pelea ofreciéndose comida, ofreciéndose, por ejemplo, una fruta, o cómo pues, el macho alfa de un clan, de una familia, pues reconcilia a dos miembros que se han enfadado juntándolos, ¿no? Atrayéndolos y juntándolos hacia sí. Creo que todas esas conductas, o sea, verlas en ellos, verlas en los animales, bueno, a mí me absolutamente maravilla y creo que en general descubrir todas esas conexiones que tenemos, también en el hecho de cuando tenemos miedo, ¿no? Igual que los animales cuando tienen miedo, cómo se refugian en su caparazón o cómo se hacen pequeños, cómo se repliegan y se esconden y cómo todos nuestros gestos relacionados con el miedo pues también son similares, ¿no? El hacernos pequeñitos, el encogernos y todo lo que podemos aprender de eso, ¿verdad? Para elegir mejor qué queremos comunicar y cómo queremos comunicar. No sé, a mí me maravilla observar la naturaleza y creo que ahí tenemos muchas lecciones, ¿verdad? Los animales y nos fascinan, pues, verlos y poder compartir la vida con ellos, entender su lenguaje no verbal, comunicarnos con ellos con lenguaje, con señales de calma. Yo siempre les digo a los amigos que tienen perros que cuando lleguen a casa le hagan así al perro, que es la señal de calma, del saludo, de la alegría, del buen rollo, cuando ellos sacan la lengüita, ¿no? Y ves que, bueno, alguna vez yo lo he hecho a algún perro de algún amigo que lo voy a ver, se queda el perro como que se queda diciendo, ostras, este tío me entiende, este tío habla mi lenguaje, ¿no? Entonces, una maravilla lo que dices de que la comunicación no verbal nos conecta con el planeta y nos empatiza con ese origen común que tenemos. ¿Qué te llevó este libro? ¿Qué te llevó a escribir un libro de comunicación no verbal muy distinto a todo lo que hay, muy rico, muy profundo, muy riguroso y a la vez muy revelador? ¿Qué te lleva a escribir este libro? Pues sí, gracias Alex, gracias por las palabras. Creo que era un tema que siempre me había entusiasmado, que siempre me había gustado y al que siempre le he prestado atención. Creo que como persona sensible, pues especialmente me importa y me interesa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la comunicación y sobre todo lo he investigado y también a través de mi trabajo como formadora he observado, he investigado y he leído mucho sobre este tema y bueno, sí, era un tema que a mi padre también le apasionaba, así que me conecta también con él, así que para mí es muy especial y he dedicado muchos años a leer, a investigar y a observar con mis alumnos y alumnas en temas de comunicación, con emprendedores, emprendedoras y personas en empresas, porque trabajando en comunicación, grabando las intervenciones, revisando cómo hacerlo mejor, pues al final lo no verbal es una herramienta de cambio, de mejora y he percibido como para las personas era muy significativo, muy interesante darse cuenta de determinadas conductas que les decían mucho de ellos mismos y ellas mismas y creo que es un punto en el que todos podemos trabajar y conocernos mejor a través de nuestra comunicación no verbal y es algo que siempre me ha gustado y esa parte animal yo sentía que no estaba dicha en ninguna parte o esa doble capa de lo animal y lo cultural que es la riqueza del ser humano, que es esa base. Y ahora hablaremos de eso. Claro, A mí una cosa que siempre me ha sorprendido es decir, cómo algo tan importante, tan esencial, tan cotidiano, tan natural como la comunicación no verbal fue durante muchos años y sigue siendo para muchos algo totalmente desconocido, ignorado, y es tan importante en tantos ámbitos que iremos viendo ahora a lo largo de esta conversación. Hablabas de que el ser humano es animal, es comunicación no verbal que surge y que observamos el comportamiento de los simios, pero de otros animales, y ahí estamos nosotros a darnos cuenta, pero también está la cultura. exacto. ¿Qué aporta la cultura al lenguaje no verbal? Exacto. Lo que cuento en el libro es que la cultura, en cada rincón del planeta, el ser humano ha desarrollado, ha creado unos ritos, unas normas, unas costumbres sobre lo que es correcto e incorrecto a la hora de comportarnos, sobre cómo saludar, sobre cómo y cuánto expresar las emociones,
en qué circunstancias, cómo sentarnos, cómo tratarnos. Y eso es algo muy humano, porque es curioso que aunque las culturas sean diferentes, en realidad lo común a todos es que en todas las sociedades se crea esa cultura. El ser humano es un ser cultural, un ser que también inventa esos ritos y esas formas de comportarse y unos códigos asociados a unos valores. Y eso es algo muy humano y es algo que se superpone por encima de esa capa biológica, ¿no? Y se entremezcla también con ella, pero apoyándose en lo biológico, después lo cultural lo modula, es decir, decidimos que, por ejemplo, no es correcto rascarse en público o decidimos que las emociones se expresan en tal grado o en tal otro, en una cultura o en otra, en un rincón del planeta o en otro. Y eso ya es humano, eso ya es una creación nuestra, unos códigos humanos, pero que también es muy interesante conocer y recorrer las diferencias que hay a lo largo del planeta para entendernos mejor. Y creo que eso nos ayuda, ¿no? Por supuesto es muy conocido, pues que en Japón la mirada, ¿verdad? Se educa a los niños para, no tanto para mirar a los ojos, por ejemplo en Estados Unidos sí se enseña a los niños y niñas a mirar a los ojos a los demás cuando hablan, ¿verdad? O las distancias, o por supuesto la sonrisa, ¿verdad? Unas culturas donde más sonrisa o menos. Incluso dentro de Europa, de la misma Europa, hay zonas más al norte o países en los que se sonríe menos, en Polonia, en Rusia. Estaba escuchándote y estos días estaba mirando la serie The Crown sobre la corona británica y toda la contención que había en la corte, sobre todo por parte de la reina a la hora de expresar emociones hasta con sus propios hijos, ¿no? Es una serie muy bien hecha, muy bien producida, con mucha calidad, con una banda sonora extraordinaria de Hans Zimmer. Y es curioso, ¿no? Porque te das cuenta de cómo hay unos protocolos muy marcados, incluso de cómo hay que saludar, de cómo hay que comportarse. O sea, la cultura es muy rígida, pero el lenguaje no verbal es imposible que no salga cuando hay conflictos, y hay muchos conflictos ahí dentro, ¿no? Y tú ves lo más humano, lo más primitivo, lo más personal cuando se tratan o cuando en el lenguaje no verbal, pero también toda esa contención cultural y la combinación entre ambas cosas. Qué bueno poder saber leerlas, porque poder descodificar el lenguaje no verbal nos aporta muchísima información. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo evoluciona la cultura y cómo afecta eso al lenguaje no verbal? ¿Cómo hemos ido construyendo los humanos en eso que tú decías, ¿no? De que en Japón no se miran los ojos, en según qué contextos hay códigos de lenguaje no permitidos, en otros sí? ¿Cómo se liga una cosa con la otra? Sí, pues la verdad, Alex, es que por supuesto la cultura va evolucionando con los años y con los siglos y las normas y las costumbres también, ¿verdad? Evolucionan un poco a la par. Y puede haber cambio y evolución pues por cambio de valores, ¿verdad? De una sociedad, también, pues claro, cuando se ha producido una invasión de una cultura a otra, ¿verdad? O de fusiones culturales, ¿verdad? O influencias de distinto tipo. También es muy chulo, cuento en el libro ejemplos de grandes influencers o influenciadores, si queremos decirlo, a lo largo de la historia, o sea, con ejemplos como pues los a veces grandes reyes, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, Luis XIV en Francia, el rey Sol, ¿no? Que usaba peluca porque no tenía pelo, parece desde joven, desde los 30, alrededor de los 30 años, y lo pone de moda en su corte y en toda Francia, y al final en un montón de países las pelucas estas de absolutistas, ¿no? De esa época, bueno, tan extraña, ¿no? Tan artificiosa, con la cara empolvada y todo esto, pero que luego, por ejemplo, con la Revolución Francesa, por ejemplo, va cambiando y desaparecen las pelucas porque se asocian al absolutismo, es decir, que hay influencias que son políticas, otras que son modas, otras que son pues fusiones con otros territorios. También el zar Pedro, lo cuento también primero de Rusia, porque también me parece curioso ver cómo se han producido cambios así grandes. Pues, por ejemplo, él prohibió la barba porque estaba intentando occidentalizar su país y comenzó con aspectos así externos como prohibir la barba o cambiar, imponer, digamos, una vestimenta más occidental, etcétera. Es decir, que hay diferentes motivos de cambios y de evolución y, por supuesto, a día de hoy, pues también cambios basados en nuestros valores, ¿no? En los cambios de cómo evoluciona la sociedad. Así que
En lo no verbal sale todo, ahí se percibe todo. La cantidad de información que podemos obtener si sabemos leer ese lenguaje no verbal, si sabemos diferenciar a veces lo que dice la mente y lo que expresa la piel a través de las emociones, incluso cuando la persona no es consciente, esa mirada desviada, esa sonrisa que no es coherente con los ojos, esa emoción que surge inevitablemente aunque se quiera contener. Qué riqueza ganamos cuando somos capaces de conectar con los demás desde ese lenguaje que no se expresa en palabras, pero que se expresa a través de la manifestación de lo que somos más allá del lenguaje. ¿Por qué en el título Comunicación no verbal para humanos curiosos? El título de tu libro es ese, Comunicación no verbal para humanos curiosos. Me hizo gracia el para humanos curiosos. ¿Qué añadiste? Sí. Sí, es un guiño, la verdad, a una característica humana que me parece fundamental. Bueno, sí, no solo me parece a mí, ¿no? Que está considerada fundamental en nuestra evolución, y es que es algo propio de los cachorros de todas las especies, la curiosidad, pero el ser humano además lo mantiene toda su vida, esa curiosidad, esa capacidad y esas ganas de seguir, de aprender, de conocer, de descubrir. Y nuestra curiosidad, nuestra tendencia a imaginar, a plantearnos soluciones a las cosas, esa creatividad humana y esa curiosidad humana nos ha permitido evolucionar, junto con nuestra capacidad de cooperación, que tiene que ver precisamente con la comunicación, primero no verbal, el poder cooperar entre nosotros, y después gracias a nuestro maravilloso lenguaje verbal, que también me parece muy importante, por supuesto, como no, aunque este libro trate de lo no verbal. Pero bueno, con ayuda de la palabra y del gesto antes, hemos cooperado con la creatividad y con la comunicación, esas dos grandísimas pues, herramientas, ¿no? O recursos que tiene el ser humano. Y yo quería hacerle un guiño. Cuando pensé el título, pues se me ocurrió y me gustó, me pareció que era muy, muy lo que yo quería. Y me dejaron la editorial, afortunadamente, y por eso fue así ese título, sí. Pues la verdad es que es un gran título, María. Gracias. El lenguaje no verbal con ser conscientes de las emociones propias. Y este es un tema apasionante. Hablan, es decir, la toma de conciencia de nuestras propias emociones desde la propia observación, desde el darnos cuenta de algo que está ahí con una evidencia obscena, pero que a veces nos pasa inadvertido. ¿Cómo conectamos con otros? Exacto, sí, yo creo que cada vez afortunadamente somos más conscientes de la importancia de conectar, detectar nuestras emociones, escuchar nuestro cuerpo. Sabemos que contiene una sabiduría, ¿verdad? Una sabiduría vital, natural, nuestro cuerpo que tiene mucho que decirnos si sabemos escucharlo. Dice Antonio Damasio, que es un grandísimo neurocientífico, ¿verdad? De los más reconocidos a día de hoy. Dice que tenemos que aprender a escuchar los susurros de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en nuestro cuerpo tenemos muchísima información. Por supuesto, si observamos a los demás vamos a aprender mucho y descubrir mucho sobre ellos, y nos va a ayudar a entenderlos mejor y a poder conectar mejor. Pero también en nosotros mismos esa misma capacidad de percibir, ¿no? No solo los sentidos externos, los 5 sentidos, ¿no? La vista, el gusto, el olfato, el tacto, sino también los sentidos internos, ¿no? De la introspección, del ser capaces de percibir nuestras sensaciones internas. Eso es una gran idea, porque nos va a permitir, es como el primer paso para poder gestionar las emociones. Así que el ser consciente de nuestras emociones en nuestro cuerpo es el paso previo que nos da una ventaja para poder reaccionar un poquito antes, para poder anticiparnos en esa reacción a las emociones, que es tan importante. Y cuanto más nos vamos trabajando, antes las detectamos, antes detectamos el enfado, antes detectamos pues la tristeza o el desasosiego, y podemos ponerle remedio si empezamos cada vez a ir descubriendo pautas o estrategias para poder afrontar esas situaciones de la forma más constructiva, más saludable, más ecológica, en el sentido de
buena para mí y buena para todos, ¿no? Y buena para el entorno. Qué maravilla. Te voy a pedir que compartas una anécdota dentro de un rato sobre tus hijos, pero yo te voy a compartir otra anécdota mía. Yo me acuerdo que una vez cuando era adolescente, yo debía tener 12 años, llegué un día a casa muy triste por una discusión con un par de amigos. Éramos un grupo de 8 amigos y bueno, hubo una reyerta entre dos de ellos y quedé muy afectado. Y me acuerdo que llegué a casa y me fui a la habitación y me senté a leer un rato. Estaba de espaldas. Y entró mi madre, abrió la puerta. Y yo estaba de espaldas leyendo un cómic además, creo que era un Asterix. Y me dijo, ¿qué te pasa, Alex, que estás tan triste? Y estaba de espaldas. Y yo me giré y le dije, ¿cómo lo sabes? Y me dijo, porque te siento. Oh, Captó el tono, captó mi tono emocional, muscular, energético, ¿no? Esas madres, los padres también, quizás esas madres sensibles, cada vez más esos padres también, claro que sí. gracias afortunadamente a que hay personas como tú que divulgan un conocimiento tan necesario, ¿no? Pero esta percepción sutil del estado emocional del ser amado en la distancia, de espaldas, o incluso vete tú a saber si hay algo más que se perciba a nivel energético, ¿no? Um, María, en tu experiencia, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que pones de tus hijos, compártelo y danos un poco esa lectura de por qué cuando hay un vínculo emocional potente somos tan sensibles a aquello que no se dice pero que manifiesta el corazón, el estado emocional. Sí, claro. Yo cuento en el libro un poquito algunas pequeñas anécdotas así personales que cuando creo que pueden ilustrar algo y hay una que es la que creo que dices en relación con mis hijos cuando eran pequeños, más pequeños, y es que los llevé a un taller de inteligencia emocional para niños y que era, bueno, unos días de Navidad que tenían libres. Y cuando salían, como a mí es un tema que me encanta, me apasiona, me apetecía que ellos también lo trabajaran un poco más, también en otros sitios, no solo en casa o conmigo y tal. Y cuando salían les preguntaba, claro, cada día qué habéis hecho, contadme, y me iban contando todo lo que hacían, ¿no? Los llevé con más amiguitos, ¿no? Entonces iban en un grupo y yo les iba a recoger y cuando volvíamos aprovechaba el camino para que me contaran y me iban contando. Pues, y un día recuerdo que les pregunté y me dijeron que habían estado trabajando sobre el enfado, hablando sobre cuándo se enfadaban, en qué situaciones se enfadaban, con qué cosas, cuando les castigaban, cuando les regañaban y no era su culpa, cuando tal cual, ¿no? Me estaban contando todo. Y que luego habían estado dibujando el monstruo del enfado y que luego la monitora les había preguntado, así todos estaban en círculo, les había preguntado dónde sentían el enfado, que pensaran una situación, esas situaciones que habían comentado ellos en las que se enfadaban y que pensaran dónde lo sentían. Y me decían, mami, y unos lo sentían en la tripa, otros lo sentían aquí en el pecho, y yo veía, y mi hija, que era la más pequeñita de todo el grupo, en aquel entonces tenía 5 años, y le pregunté, porque no, ella no decía nada, y le pregunté, ¿y tú, cariño, dónde lo sentías? Y dice, y me dijo muy seria, mami, yo en los puños. Y esto, y eso, y eso fue tan gracioso, nos hizo mucha gracia, porque era pequeña, tal, todos se rieron, todos nos reímos, ¿no? Y nos pareció tan mono, ¿no? Y tan bonito. Y sobre todo lo que me pareció muy chulo y espectacular es cómo estaban ya aprendiendo, gracias a esos maravillosos educadores, ¿no? Que se preocupan por estos temas y por ayudar a acercárselo con su lenguaje, hacérselo fácil, el encontrar, el escucharse y el darse cuenta de su cuerpo. Y ya fíjate qué ventaja saber dónde lo sientes para ahora empezar a decidir qué quieres hacer con eso, obviamente, que ahora queda el segundo paso de gestionarlo y decidir qué quieres hacer con eso y dar una salida constructiva a esa emoción, ¿verdad? Y bueno, tengo algunas anécdotas más que me encantan porque, claro, llevo observándolo muchos años, pero bueno, esa me gusta y le tengo como mucho cariño y sobre todo es que me parece chapó por esos monitores, ¿no? Y monitoras que trabajan de esa forma tan bonita
para que ya los niños y niñas empiecen a tener esa ventaja, ¿no? De darse cuenta. Claro. Y María, eso nos lleva a un tema que es la bidireccionalidad entre las emociones y el cuerpo, ¿no? De lo que tú decías, que a veces no somos conscientes, pero que cuando tomas conciencia, qué fuente de información tan rica para empatizar, para la compasión, para poder prever, para poder identificar cuando alguien está mal y no lo expresa y poder ver que tu hijo o tu hija está pasando por un mal momento, o tu pareja o un ser amado que se hace el fuerte pero que por dentro está vulnerabilizado. Háblanos de esa bidireccionalidad de la relación entre las emociones y el cuerpo, María. Sí, claro que sí. Es un tema que me parece fascinante y que cada vez se sabe más. Cuando yo lo escribí, el libro era algo pues que por supuesto me interesaba y me parecía que merecía la pena divulgar, y ahora cada vez más se sabe aún más cosas, surgen muchas más investigaciones sobre esto, sobre neurociencia. Hay una autora que seguro seguiréis muchos que se llama Nazaret Castellanos, una investigadora maravillosa española que está también divulgando muchísimo sobre este tema y me encanta, me entusiasma, pero básicamente creo que para resumirlo, lo fundamental sería darnos cuenta de esa conexión. Por supuesto, las emociones se perciben en el cuerpo, es decir, el miedo lo sentimos en el cuerpo, en el estómago se nos revuelve, o la alegría, nos venimos arriba, ¿verdad? Con la alegría parece que estamos más ligeros, o la tristeza nos tira un poquito para abajo, es decir, que sí se sienten en el cuerpo las emociones. Pero también a la inversa, en el cuerpo tenemos un punto para trabajar las emociones. Es decir, como ya nos explicó Amy Cuddy, ¿no? Hace años en su charla TED, ¿no? La conexión entre la postura y el estado emocional. Como nos explica esta investigadora, después de solo 2 minutos en una postura de poder, por ejemplo, como los brazos arriba o los brazos en jarras, frente a otro grupo que adopta gestos de bajo poder, cabeza baja, hombros encogidos, brazos cruzados, los hombros, eso es, cerrados. Hay diferencias entre los dos grupos. El primer grupo, después de solo 2 minutos, baja el cortisol, baja la hormona del estrés, ¿verdad? Y sube la testosterona, que es una hormona asociada a la confianza. Y en el grupo 2, a la inversa, los que han adoptado un gesto de bajo poder, sube el cortisol. Es que es una conexión directa y sube la aversión al riesgo en los juegos que les proponen a continuación. Entonces, ¿eso que nos dice? Pues claramente que tenemos que escanear nuestra postura corporal y buscar posturas que nos ayuden a estar en un estado óptimo para los objetivos que tenemos, ¿verdad? Antes de hablar en público, antes de una reunión, incluso antes de un directo, ¿verdad? ¿Qué postura adoptamos? Se suele recomendar 2 minutos. Vamos a eso, María. Danos, porque esto me ha parecido fascinante del libro. Es decir, si por lo que sea, por la vida que te ha dado unos golpes, estás cansado, has estado pasando por momentos difíciles, 2 minutos, 3 de tomar una posición de poder, extender los brazos, mirar hacia el cielo, como de alguna manera celebrar la vida, ¿no? Como en lugar de esperar a que tener un estímulo para poner esa posición de agradecimiento, de gratitud, de expansión, hacerla, y al hacerla cambia nuestra química cerebral, química corporal. Danos ejemplos, querida María. ¿Cuál sería el consejo? Consejos prácticos para el día a día de comunicación no verbal para humanos curiosos. María, cosas que nos sentirnos. Uno de ellos, y esencial, si me tuviera que quedar con ellos, con uno es que, fíjate, la verticalidad del cuerpo ya está diciendo, o sea, al estar en una postura vertical, erguida, los hombros abiertos, ya estás trabajando y enviándole a tu cuerpo un mensaje de estamos bien, ¿verdad? Porque si durante miles y miles de años hacerse bolita, hacerse pequeño, meterse en el caparazón era algo que ocurría en situaciones de miedo, si yo adopto esa postura, ¿verdad? Mi organismo, mi cuerpo detecta o percibe que estamos en peligro, percibe que estamos en una situación de debilidad. Así que todo lo contrario,
escanear, vigilar nuestra postura. Lo podemos hacer, por ejemplo, desde que nos levantamos, cuando nos levantamos al empezar el día o a empezar nuestra jornada de trabajo, chequear nuestros hombros, abrir hombros. Podemos aprovechar para hacer un pequeño ejercicio de centramiento, de respiración, si nos gusta, ¿verdad? Pero al menos verticalidad, hombros abiertos, la frente, bueno, o la barbilla un poco hacia adelante, no hacia abajo, ¿verdad? No pesada. Podemos probar a hacer algún ejercicio si queréis, si quieres, así un poco rápido, para experimentar. Si probamos... Tenemos todavía media hora de conversación, así que te seguimos. Fenomenal, pues entonces simplemente yo creo que probar esto, si lo probamos un momento, cómo cambia cuando dejamos, por ejemplo, sentimos como la barbilla pesada y la dejamos caer, la mirada hacia abajo, los hombros caídos, la postura lánguida. En esa postura intentamos, si lo estáis haciendo, que os animo a hacerlo, intentáis desde ahí hacer una respiración profunda con los hombros encogidos, caídos. No somos capaces, y si intentamos desde esta postura tener una actitud confiada y segura, probablemente nos cuesta mucho trabajo. No sale. Si ya es el momento de bajar la cabeza y encoger, ya notas que se está cerrando la capacidad pulmonar, ya lo notas enseguida. Totalmente, totalmente. Entonces es algo muy, muy básico que debemos saber siempre, porque ahí tenemos un punto para gestionarnos y trabajar y no dejarnos cuando no queremos entrar en esa emoción, pues podemos gestionarla porque no es el momento, porque ahora mismo necesitas otros recursos, necesitas para tus objetivos, para los del grupo con el que estás, para la persona a la que quieres ayudar. Entonces puedes gestionar con tu postura la emoción. Sí, por el contrario, hombros, probamos, hombros abiertos. Bueno, vamos a probar directamente incluso estirarnos, ¿no? Estirarnos, que no está tan bien visto en nuestra cultura estirarse, pero es tan saludable, ¿no? Probamos a estirarnos. Y ahora, desde esta postura ya nos hemos estirado, los hombros ya están más flexibles y el cuello. Y desde ahí, hombros abiertos, barbilla, no hacia abajo, tampoco hace falta muy alta, ¿no? Pero en una posición intermedia, mirada al frente, una inspiración profunda, si podemos así, abdominal. Y desde ahí, intenta tener una postura de desánimo. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? Que no encaja, no encaja. Es para, os lo he propuesto por esto, porque no encaja, es que directamente el cuerpo ya tiene asociado un estado emocional, y es el estado emocional de confianza. Es que si son muchos siglos y miles de años de los animales en posturas grandes cuando están seguros y fuertes, y en posturas pequeñitas cuando tienen miedo. Y al final, pues lo tenemos ahí, son mecanismos automáticos. Entonces, atención al cuerpo, eso sería una pauta número 1, pero vamos, podría haber muchas que podríamos decir. Mira, observar pequeños detalles, fíjate con el cuerpo cuánto decimos, cuando nos hacen un elogio, cuando nos dicen, oye, pues qué interesante tu libro, o qué bonito tal, o qué camisa tan, o qué jersey tan bonito llevas, Alex, o qué tal, y a veces tú no, pero la mayoría hacen, no es nada, es... Saber encajar el reconocimiento, ¿no? Claro, pero fíjate el gesto. Normalmente es como hacia afuera, como echarlo, como quitárselo. En cambio, si queremos agradecerlo, agradecérselo, pues cómo me alegra que te guste, muchas gracias, es como lo acojo, ¿verdad? O sea, que es que con los gestos también estamos, ¿qué queremos decir, verdad? En nuestro día a día, observarnos también. Eso también sería algo interesante. Y sobre todo yo creo desde este punto de vista de las emociones que hablábamos, puesto que ya sabemos de la bidireccionalidad, que fíjate, en el rostro también tiene muchísima importancia. Hay un montón de investigaciones que tienen que ver con eso, con la retroalimentación facial, que quiere decir que los gestos del rostro tienen un impacto enorme en el cerebro y en nuestro estado también. Cuando fruncimos, esto es muy fuerte, cuando fruncimos el ceño, cuando ponemos cara como de enfado, ¿no? Un poco la frente, este gesto como mandíbula apretada, frente arrugada y tal, mirada fija, que es el gesto previo a la embestida en los animales o al ataque, ¿no? De tensión,
no me sale porque estoy sonriendo y no me sale. Pero el gesto de enfado, cuando fruncimos la frente, sabemos que se activa la amígdala, se activa ese centro dentro de nuestro cerebro que es el del rapto amigdalar, ¿verdad? El de que tú tanto hablas, ¿no? La amígdala es el centro de la ira, de la ansiedad, de la angustia, del estrés. Del cortisol, de la adrenalina. Vaya que sí, vaya que sí. María Calvo Brío, seguidla. Dirección de María Calvo Brío. Aquí tenéis su nombre completo, en este caso sin el del. María Calvo Brío. Comunicación no verbal para humanos curiosos. María, interesante todo lo que... en el fondo tú escribes el libro porque eres una gran empática y porque Sí. eres una gran persona, eres un gran ser humano y te gusta que las personas estén bien. Probablemente ese libro nace con esa intención, no solo por divulgar algo que a ti te apasiona y te has dedicado y lo explicas de maravilla, porque eres una gran formadora, Gracias. bien porque hay un movimiento detrás de esa intención que es dar conciencia a las personas sobre cómo estar mejor. Esto que es tan fascinante, ¿no? Tú cambias tu gesto físico y en 2 minutos tu química interior ha cambiado radicalmente para lo bueno si eres consciente para elegirlo o para lo malo si te dejas llevar por la inercia. ¿Qué te mueve profundamente a escribir un libro tan completo y tan bien documentado como este? ¿Cuál es tu motivación íntima? Pues creo que sí, que esa parte de ayudar a que seamos un poco más empáticos, creo que sí, creo que está en el fondo ahí eso también, ¿no? Junto con que, bueno, pues también un poco después de años de investigar en algo, te gusta darlo a conocer, crees que has llegado a cosas que no las has visto en ninguna parte, o al menos dichas así y contadas así, y bueno, pues crees que tienes algo que contar, pero yo creo que sí, la parte de la empatía, el ser humano es un ser empático por naturaleza, o sea, los humanos precisamente, los investigadores creen que precisamente la empatía y la colaboración, o sea, pudieron desarrollarse en los humanos por unas circunstancias nuestras, que es nuestra necesidad de colaboración para cuidar a las crías, porque tenemos unas crías que son muy indefensas y muy vulnerables durante mucho tiempo, como tú muy bien sabes. Y por eso la especie humana probablemente necesitaba en gran medida colaborar, ¿verdad? Cuidarnos unos a otros y ayudarnos y relevarnos, ¿no? Para mientras uno caza, otro cuida y alguien cocina, en fin, en todo eso maravilloso de lo que no se sabe exactamente, porque claro, no hay registros para saberlo exactamente, pero todo lo que se investiga tiene que ver con eso, ¿no? Con lo importante que ha sido la cooperación para el ser humano, para nuestra evolución. Y la empatía es algo pues maravilloso que está en nosotros y en los primates ya está también con las neuronas espejo, es decir, no solo en nosotros. Pero se puede trabajar, también se sabe que la empatía también depende del entorno familiar, cultural, de la educación, de los refuerzos para que se cultive, se desarrolle. No sé, seguramente eso me impulsa un poco el cómo que nos entendamos más. Yo siempre he sido muy mediadora de causas pobres o de causas, como se diga, perdidas, o siempre me ha gustado o me he metido ahí a mediar a veces en conflictos, pues porque yo creo que me lo pide un poco, no sé, me lo pide mi naturaleza o así, y eso me motiva. Entonces yo creo que en parte el final del libro hablo mucho de la empatía, del no juicio, de entender que el otro, tiene sus heridas, ¿verdad? Tiene su historia, tiene su mochila, tiene sus... ver al otro, por eso me gusta. Creo que el libro ayuda a entender mejor a los demás, a entender la parte biológica, las emociones, muchas veces esos raptos o esas reacciones emocionales automáticas que no todo el mundo ha tenido la suerte de trabajar o de ser tan consciente. Entonces,
creo que es interesante conocer sobre eso y también sobre la cultura, que es verdad que hay, no hace falta irse a Japón, ¿eh? Que en el edificio de al lado tenemos gente pues, y personas, cada familia educa en unos valores, con unos modelos, con unos mandatos, ¿verdad? Como bien sabemos. Hay familias que tienen el permiso de expresar emociones y hay otras que no. Por ejemplo, vuelvo a citar, por poner un ejemplo, la serie The Crown, ¿no? Tú ves toda esa familia tan contenida en una escena cuando Lady Diana le da un abrazo a la reina Isabel y la reina Isabel se queda rígida, completamente rígida, y ella le dice, yo necesito esto, y luego lo comparte con su hermana y con su madre, la reina Isabel, y dice, me pidió un abrazo, y su hermana, en el guión de la película, dice, qué asco, qué asco. Es muy, es muy, Madre mía, eso no lo he visto, Alex, es pero muy, sí que, y eso pero tengo sí, un patrón cultural de enorme contención emocional frente sí, a sí, lo que sí, presenta aquí el guionista. Eso no sabemos si es verdad o no, pero si no ne vero, ben trovato, si no es verdad, sí, está bien. sí, sí. En el Qué sentido interesante, qué de, interesante. Yo cuento a veces también alguna anécdota que me parece también interesante y bonita. Mira, justamente ya que hablas de la familia real inglesa, hay una anécdota de cuando visitaron los Obama, cuando, pues eso, Barack Obama y Michelle Obama visitaron Inglaterra, visitaron Gran Bretaña y fueron a visitar a la reina Isabel. Y fue muy sonado que Michelle Obama le dio un abrazo a la reina cuando el protocolo de, pues, de la Casa Real y todo el protocolo dice que no se toca a la reina, ¿no? Y ¿no? entonces ella le había plantado un abrazo. Entonces todos los titulares, todos los periódicos, todo. Pues le inclinan la cabeza, pero en principio no se la puede tocar. Exacto, exacto. Pues en ese contexto, fíjate, todos los titulares, todas las noticias hablando de eso, ¿no? Que la había abrazado, que la había rodeado así con, pues con todo su brazo así, toda la espalda. Y Cultura. fíjate, es que me parece muy chulo porque si analizamos, claro, luego cuando le preguntaban a Michelle Obama qué había pasado, ¿no? A posteriori, dijo, ella explicaba que su reacción natural era como de afecto hacia ella y que le había salido, claro, una mujer, pues, oye, con años oye, pues que le había generado esa especie de ternura de abrazarla o rodearla, como de cariño, de afecto. Entonces ahí vemos la parte, fíjate, emocional, que es el abrazo como gesto de cariño, de protección, de afecto, en una cultura de más contacto, como es la estadounidense y en concreto pues la afroamericana, y una cultura de no contacto que es la británica, igual que las del norte de Europa, y en concreto de la Casa Real, de la familia real y de la reina, ¿no? Además tiene Pero, una tendencia germánica muy marcada, ¿no? claro, claro, y a mí lo que me parece chulo es que en ese caso Michelle Obama decía que por supuesto conocía el protocolo, pero que le emergió la emoción, ¿no? Lo emocional superó y claro, también teniendo en cuenta que su cultura no es una cultura muy estricta con la expresión de las emociones, sino que es Correcto. más abierta en la expresión de emociones, por lo tanto, pues le ha costado más aún esa contención supuesta que habría que tener, ¿no? Entonces, bueno, es así, pero es bonito ver esas capas, ¿no? Y es comprender al otro, ¿no? Entender al otro. Claro, María, exacto. Y eso en la cotidianidad genera acercamientos o desencuentros entre personas, porque si una persona viene de una familia, de una tribu cariñosa, abrazadora, besucona, expresiva, mimante, y la otra persona viene de una familia poco expresiva, distante, que el contacto le incomoda, que la acaricia, dice, me hace cosquillas, no me gusta. Claro, a veces se enamoran personas así porque se seducen por elementos complementarios, pero luego en la cotidianidad hay un trabajo a hacer o a veces las cosas no se desenvuelven bien porque son dos patrones de comunicación no verbal y de permiso emocional totalmente distintos. Claro, total. Hay un trabajo a hacer de comunicación, de diálogo, ahí estaría ya también la asertividad, el decir, el pedir lo que nos gusta y la otra persona explicar
pues también lo que le agrada y lo que no, y encontrar un equilibrio, porque nadie tiene la razón absoluta. Claro, hay quien no puede. Es que hasta Claro, en eso hay quien no tiene ni el permiso de hablar, se bloquea. Con lo cual es fascinante. Y eso nos lleva a algo que has dicho hace un momento, una palabra que me he quedado. Las crías. Las crías. Pues hablo de la crianza en las emociones, en la comunicación no verbal, en el permiso de expresar con los hijos. Esta bueno, bueno, dedicas. eso es un temazo. Yo, además, Alex, soy pedagoga, es mi formación de origen. Después he hecho muchas más cosas, me he formado en coaching, en inteligencia emocional, en PNL, en creatividad, bueno, pero mi origen ha sido y mi formación es la pedagogía y me encanta la educación en todos los ámbitos, formal, no formal, en la familia, en educación en el tiempo libre. He sido monitora de tiempo libre muchísimos años y me encanta ese ámbito así de asociativo y de educativo así informal. Entonces, es que es un tema tan amplio, pero bueno, yo creo, tú sabes muchísimo de esto también, es el rol de los padres, ¿cuál creemos que es? ¿No? ¿Cuál es la misión? Pues acompañar, nutrir, apoyar. Yo creo que hay dos ámbitos, el de nutrir, el de escuchar, dar afecto, dar cariño, acompañar, y también el de marcar ciertos límites y dar pautas y Sí. marcar algunas normas, educar también, ¿no? Poniendo límites que también es tan necesario, sabemos que lo otro no funciona, ¿no? Educar a la Esa es, cultura también, ¿no? En que no podrán hacer todo lo que quieren y que haya una cultura, pero en que puedan expresar quiénes son y puedan hacerlo con respeto hacia los códigos culturales de los demás, pero también teniendo en cuenta, por supuesto, y por encima de todo, su dignidad y su espontaneidad. Ese claro, equilibrio. claro. Sí, lo que quería decir es que los padres, su comunicación no verbal, pues por una parte, pues amorosa, de escucha, ¿no? De respeto, y luego para poder afirmarse, pues también con serenidad, con cariño, o sea, para dar las normas, dar las pautas, marcar los límites, pero de una forma amorosa o de una forma al menos serena, ¿verdad? No, obviamente, o sea, parece obvio, pero bueno, por desgracia, pues no siempre es así. Y hay gritos, y hay malas caras, o gestos de desprecio, o gestos de desinterés, o de evitación, no mirar, en fin, todo eso que es lo contrario del amor y de... O sea, que yo creo que en lo no verbal, por supuesto, o sea, cuidar el lenguaje no verbal forma parte de una buena crianza o de una educación, una buena disciplina positiva, ¿no? O una educación con amor. Sí, Y, te- sí. y me surgía una cierta, ah, ¿cómo te diría?, constatación, ¿no? Espontánea, por eso, de que incluso hay personas que saben manejar el lenguaje no verbal para herir con mucha saña, ¿no? Es- Esa mirada y el resoplido, ¿no? Ya, sí, sí, sí. El lenguaje del pasivo agresivo, el lenguaje del narcisista, el lenguaje del psicópata, que sin decir nada humilla, desprecia, ignora, y es como con un cúter, como un estilete, está cortando el alma de la persona dulce y buena que tiene al lado a partir del lenguaje no verbal, simplemente del no responder, del Ya. de la sonrisa de desprecio, de la sonrisa de ironía, de la mirada despectiva. Ser conscientes de eso, porque también hay muchas personas que sufren mucho y, bueno, ¿pero qué te dice? No, no, no me dice nada, pero me tiene machacada o me tiene Uf, machacado. totalmente. Es que a veces es más duro, es más hiriente aún porque además no tienes tanto para, uno no tiene tantos datos como una frase o así, ¿no? Porque un gesto parece, bueno, pues menos, o no es uno consciente, pero es verdad que puede ser sumamente dañino, así que yo creo que en ese sentido, por eso hay mucho por hacer, y yo creo que el ser consciente, sí. Desde luego, en ese punto que tú me has dicho de como padres, yo creo que como padres deberíamos todo el mundo trabajar esos aspectos, porque, ¿verdad? No tienes a otro adulto delante, sino a un niño que se está construyendo, entonces qué importante el,
un lenguaje de amor y de respeto, porque está construyendo su autoestima. Entonces, qué menos que atención, escucha, amor oye, Y y, cariño. y Y leer, cariño, ¿verdad? y leer el libro Comunicación no verbal para humanos curiosos, publicado por la editorial Almozara, de María Calvo del Brío, a quien podéis seguir en María Calvo Brío, es su dirección, María Calvo Brío. Le quitamos el del para resumir. María, Muchas gracias. ya solo nos... Gracias. A ver, yo tengo algunas preguntas más que hacerte. Ahora voy a ir un momento al terreno personal y quiero acabar Vale, con una profesional, ¿vale? Que nos des vale. herramientas profesionales. Bueno, en estos espacios me encanta conocer a la persona querida que es amiga y a la que tengo el privilegio de conversar. Aquí ha habido gente maravillosa como Walter Riso, Antonio Bolinches, Jenny Mosch, el Alejandro Lodi. Hoy estás tú y vamos a seguir haciendo cada 2 semanas una conversación con alguien brillante. María, dinos qué te hace feliz en la vida, qué cosas te gustan. Háblanos de la música que te gusta, del cine que te gusta, de qué le gusta a María Calvo. Bueno, a ver, me gusta la música, por supuesto, las pelis, el cine, a ver, los libros, leer, claro que me encanta. Yo, así, para conocerme, yo he sido, desde pequeñita fui scout, Ah, entonces me gusta mucho la naturaleza, fui desde pequeña, desde los 8 años, todas mis etapas y luego todas mis etapas de niña, joven, adolescente y de todo, hasta que fui monitora de tiempo libre, también directora de campamentos. O sea, ese mundo me entusiasma, el de la educación en el tiempo libre, la educación de niños y jóvenes, me encanta y lo he vivido también como niña. La naturaleza, salir al campo, o sea, la montaña, o sea, los sitios así elevados, abiertos, la naturaleza, eso es lo más. Y la naturaleza me chifla, pero también los grupos de amigos y amigas. La música me gusta cuando, si pienso qué canciones me gustan a mí, me gusta cantar en grupo. No cantar yo, sino que pues cuando se canta en grupo. Pero es que en mi casa, pues sí, también tenemos costumbre de cantar, en las fiestas se canta, hacemos karaoke. Es decir, cantar es como una celebración así conjunta, ¿no? Eso es como la alegría, cantar juntos. No sé, a mí eso me parece maravilloso y me gusta todo tipo de música. tienes Claro, pues perrita en casa. sí, tengo una perrita también, siempre me han gustado muchísimo los perros y los animales en general y tengo la gran suerte de ¿Cómo se haberlo podido llama? negociar. ¿Cómo se llama? Se llama Olivia, Oli. La pongo mucho bueno, de vez en cuando en mi Instagram, porque vamos, es nuestra niña mimada, nuestro bebé, mis hijos ya van siendo grandes y entonces pues nuestra perrita es nuestro bebé de todos y la más mimada. Bueno, disfrutamos mucho con ella. Es que observarla, es que todo, los gestos abiertos, que se aprende mucho, los gestos abiertos cuando están relajados y te dejan que les rasques la tripita, ¿no? Y si oyen un ruido, ¡fuf!, se vuelven a postura defensiva. Es que es todo y tanto, y su amor, ¿no? Incondicional, en fin, los Y animales María, me encantan. tuvieras que recomendarnos alguna película que te guste, incluso diciendo, esta película, si la observáis para ver el lenguaje no verbal, algunas películas que tengas en mente o que te hayan impresionado, y algún libro que nos Sí, pueda... claro. Pues mira, como películas, una que he visto hace poco, varias que he visto hace poco, te voy a decir, porque me gusta también todo el cine también de otros países, me gusta mucho el cine francés, que me parece muy divertido, las comedias, el cine este así social que te enseña temas pues de educación, de integración. Hay muchas películas francesas muy agradables de ver y que disfrutas, aprendes. Pero mira, este fin de semana justo he visto, por ejemplo, una que creo que es inglesa, que se llama Las nadadoras, es de dos niñas sirias. Fantástica, fantástica película basada en hechos reales. Basada en hechos reales, exacto. La he Es visto justo este fin de semana y bueno, pues la tengo ahí, ¿no? En mi mente. Es que esas películas que nos hablan de cosas que están pasando y
oye, realidades y desde la historia de esas niñas me parece ¿Verdad que maravillosa. está en Netflix? Sí, está en Netflix, sí, 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 está en Una Netflix. que ha dado mucho Otra, que... sí, perdona. Sí, sí, bebe. Y ya está. Otra peli es que es muy próxima y también la tengo que recomendar porque es Adu, que es también muy parecida, que también, bueno, tiene que ver con viaje de África a Europa también. Y una que me ha gustado también muchísimo, que he visto hace poco, es Mike Chavel, que está una reflexión muy interesante sobre la mediación o una historia sobre mediación, sobre lo importante de una conversación con una persona significativa cuando hay una herida, ¿no? Lo importante de esa conversación, en este caso sobre el tema de ETA, no sé si la habéis oído esta, Isabel. Eh, No la he visto. sale, Luis, sale Luis Tosar, sale ¿cómo es? Clara Portillo, Nos preguntan, Blanca Portillo, perdón. nos la preguntan, ¿la podrías deletrear? ¿Cómo se está Sí, Maichavel la puedo escribir si queréis. pintando? Perfecto. Uy, Ma- Pues mira, sí, fin de semana. sí, es sobre mediación ¿Y está y está también o está en qué yo plataforma? creo que sí. Sí, 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 yo creo que sí. MyShovel, perfecto. Maichavel, sí, también es Tiene española y varios. habla, pues eso es espectacular porque nos hace darnos cuenta de lo importante que es esa comunicación, pero para todas las partes, ¿eh? De ese diálogo, aunque solo sea escucharse, no quiere decir siempre que vayamos a comprender o abrazar al otro absolutamente, pero qué necesario es el diálogo y qué sanador y qué curativo la conversación y hablar con la otra parte y expresar también, porque en el hecho de expresar, por ejemplo, en el caso de la víctima, ¿no? Trata de la mujer de una persona asesinada por ETA, ¿verdad? Y como esa conversación le ayuda a ella, ayuda a ambas partes. Sí, No para, bueno, es un movimiento interno, digamos, ¿no? No quiere decir que tengan que entre ellos ya ahí hacer las paces, pero esa conversación mueve cosas y es muy necesaria, ¿no? Y yo creo que nos da pistas sobre lo importante de comunicar, decir incluso a los que no están, incluso, ¿no? Ese movimiento de expresar lo que uno siente que está liberador y tan bueno. Bueno, pues la peli me pareció también muy espectacular y diferente. La película buenísima. pues gracias. Los, querida María, gracias. Los vamos a seguir. Y bueno, ¿y qué decir de integrar todo este conocimiento para comunicarnos mejor, para poder relacionarnos mejor, para poder negociar mejor, para incluso hacer presentaciones para aquellas personas que incluso estén en la acción comercial o de venta, que puedan escuchar, atender mejor, servir mejor? En el ámbito profesional, las aplicaciones de tu libro son muchísimas, María. Sí, es verdad, es que tiene muchas aplicaciones, es que es cierto, a la hora de hacer presentaciones, a la hora de hacer reuniones, negociación, es muy importante lo que transmitimos, ¿verdad? A los demás, transmitir seguridad. Y con la postura ya estamos diciendo mucho, con la postura, con la mirada, con la voz. En general, yo que suelo recomendar, bueno, es que hay muchas cosas y en el libro ya lo cuento más en detalle, pero así por resumir algunas, incluso cuando estamos sentados, mira, incluso cuando estamos sentados, depende cómo nos sentemos, incluso los brazos, ¿verdad? La postura de los hombros, pero los brazos más o menos abiertos, no estar así, encogidos y con las piernas cruzaditas y ocupando poquito, ocupar nuestro espacio, no tampoco ser agresivos e invadir, pero ocupar nuestro espacio transmite que estamos bien y transmite más fuerza y al final eso va a ayudar a que nuestras ideas lleguen mejor, igual que nuestra voz. Por supuesto tenemos que trabajar los mensajes y construir bien los mensajes, pero lo no verbal va a sumar muchísimo. Entonces, importante la mirada, porque la mirada es intencionalidad en la comunicación, es confianza,
es querer comunicar. Entonces, mirar siempre, también en lo online, también importante, ¿verdad? La mirada igualmente, pero, bueno, en lo online, fíjate que tenemos algo menos de feedback no verbal, ¿verdad? Y sobre todo cuando la otra persona no enciende la cámara, mucho menos feedback no verbal, y por eso también es muy importante la interacción, muy importante la voz. ¿Qué más cosas? A ver, en presentaciones, bueno, sobre lo no verbal, si estamos de pie, las manos, es algo que me preguntan muchísimo. ¿Qué hacer con las manos? María, pues las manos. Importantes. Es que las manos en la evolución, Alex, ya lo sabes, son un salto cualitativo gigantesco. El ser humano cuando libera sus manos de ser pezuñas, de ser patas de apoyo, a poder utilizar sus manos para crear herramientas, para hacer fuego, para expresar, para señalar. Es que hasta ese momento, bueno, por ejemplo, los chimpancés, los primates tal, no señalan, no usan las manos. Si acaso no usan las manos, fijaos, menos oportunidades de cooperación. Nosotros al final es que somos un ser diseñado para cooperar. Incluso nuestros ojos, la esclerótica, la zona blanca, somos el ser que tiene más esclerótica en los ojos más expresivos, los que más pueden decir cosas con la mirada. Entonces, las manos, que no me olvido, abiertas, y en general suele ser bueno en ángulo recto, en esta zona, en el frente. Me pongo aquí para que se me vea. En esta zona, en el frente, si estoy de pie, pues igualmente las manos en esta zona, porque aquí es donde puedo apoyar, explicar, enfatizar si necesito. Y con más o menos serenidad, dependiendo de nuestro estilo y de nuestros temas y de nuestro rol, ¿verdad? Porque depende si tenemos un rol de dinamizadores, animadores, o es un ámbito y una cultura donde nos movemos más, pues eso, más contenida. Además, en general, hay una pauta muy buena para esto que se le llama la caja de Clinton, que es algo que le dijeron a Clinton para que redujera un poco el movimiento de sus manos, que parece que era muy expresivo, y se recomienda hablar en este entorno, en el de una caja rectangular que tuviéramos entre las manos, cuando queramos transmitir serenidad, cuando queramos o estamos en un entorno, en una cultura más lógica, metódica, o en un entorno profesional donde convenga la serenidad y la argumentación racional, pues mantener las manos en esta zona. No, porque los gestos grandes comunican emoción, y no en todos los entornos, en todos los contextos nos interesa eso. No es nada malo la emoción, pero depende del rol, pues vendrá mejor o peor, ¿no? ¿Cuánto aprender de ti? ¿Cuánta pasión te María Ángeles? Y doy fe. ¿Cuánto has aportado en este libro? Comunicación no verbal para humanos curiosos. María Calvo del Brío. Seguidla, leedla. Parte de ser una magnífica profesional, es una bellísima persona. Querida María, para que formes parte del equipo de la Escuela Humanista y que llevemos colaborando 2 años. Podríamos seguir hablando horas y horas porque además transmites con gran pasión, con gran rigor y de una manera muy amable y que sabes comunicar de maravilla. Ha sido un placer y esto queda grabado para aquellas personas que quieran volver a verlo, que más de una ha dicho quiero volver a verlo. Saludo también aquí a otras tutoras y tutores de nuestra Escuela Humanista Digital y a alumnas y alumnos que he visto. Saludos, mando un beso, un abrazo y en general a todas las amigas y amigos que nos seguís en Instagram y que transmitís siempre, hablando de manos, también tantas caricias verbales a través de nuestros mensajes siempre cariñosos. Marida, querida, nos vemos, seguimos trabajando, que el libro siga teniendo tan buena acogida y tantas buenas valoraciones como merece. Te mando un abrazo y también un abrazo para todas nuestras amigas y amigos que nos habéis acompañado. Un abrazo muy fuerte, María. Muchísimas gracias, Alex. Gracias por este espacio, por tus palabras. Y bueno, porque tú, vamos, eres un ejemplazo y un maestro en tantísimos temas y en esto también sabes un montón y te agradezco muchísimo. Y es para mí un orgullo inmenso que te guste y que te haya gustado mi libro y bueno, pues lo amabilísimo que eres, ¿no? Y te lo agradezco un montón y es un placer gigante, ya lo sabes, formar parte de la Escuela Humanista, o sea, es que es un regalo que me ha dado la vida
y que estoy disfrutando muchísimo, y mando también un besazo y abrazo a todas las personas que voy viendo por ahí en el scroll este de las intervenciones, y a todos los que estáis. Besazos, gracias, y espero que os haya gustado, y aquí estamos. Chao, chao María, un beso a todos. Gracias, Alex. Mil gracias. A ti. Adiós a todos. Chao, chao.